Continuando con la agenda cultural de la Feria del Libro Virtual de México, en estos momentos estamos con Tonatiuh Blancas desde México, quien nos presenta su novela juvenil ¿Lo has visto? Adelante, Tonatiuh. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Agradezco nuevamente la oportunidad. Quiero saludar a la gente que se encuentra ya conectada, saludar también a la gente que va conectándose, que va viendo que el enlace ya empezó a funcionar. Y por supuesto, y como lo dije el día de ayer, quiero saludar también a todos aquellos que no pudieron hacerlo el día de hoy en esta hora, pero que se están dando la oportunidad y el tiempo de compartir y regalarnos unos minutos de su tiempo y que lo harán en medida de lo posible cuando sus posibilidades, valga la redundancia, en tiempo, en forma, en modo y lugar, pues se los permita a ustedes y a ti especialmente. Muchas gracias por estar viendo este video. Bien, esta es la segunda presentación que tenemos, como ya nos hizo favor Luis de anunciar, del libro Lo has visto. Y el día domingo tenemos una entrevista. Entonces, para hacer un poquito distinto este asunto, vamos a cambiar la dinámica. El día de ayer hablamos sobre la presentación como tal, algunos motivos de los personajes, de manera general dimos alguna información referente a esta obra, y el día de hoy quiero que conozcan el producto. Es decir, vamos a leer un poquito del libro, porque finalmente cuando nosotros estamos por consumir algún tipo de bien o servicio, lo que queremos ver es la funcionalidad, cómo opera, queremos en este caso conocer el ritmo, es decir, para ver si es lo que estoy buscando. Entonces, quisiera también hacer la siguiente puntualización, y recordemos que esta es una obra juvenil, entonces el lenguaje tiende un poquito como a ir un poco más light, un poquito en cuanto a pues un lenguaje que ocupan los jóvenes hoy en día, y no tanto en cuanto a la basicidad del lenguaje, no, definitivamente no, más bien en cuanto a los giros que va tornando, en cuanto a las situaciones que va desarrollando, pues bueno, ahí es donde empieza a tener toques o tintes juveniles, y evidentemente porque cada uno de los temas que se abordan, pues tienen una finalidad, como lo mencionamos el día de ayer, moralizadora, ¿no? Entonces, bien. Previo a esto, quisiera hacer mención de lo siguiente. Este libro que estoy presentando el día de hoy, Lo has visto, que ya comentábamos, es del editorial Punto Creativo Editorial. Ya después platicaré un poquito cuál fue el proceso. Esta no es mi primera obra publicada. Tengo anterior a esta una obra que se llama El Fuego de la Vida. La menciono porque más adelante va a ser importante conocer algo de esta obra, ¿no? Bien, entonces, esta obra como tal, Lo has visto, originalmente tenía un objetivo distinto. De hecho, su género original o el subgénero que se abordaba no era juvenil. Era una novela así de ficción, sin embargo, era una novela que iba hacia la novela negra. Me gusta mucho la novela negra, soy fan de la novela negra, me declaro fan de la novela negra, perdón, e incluso mi primera obra, yo le llamo mi obra maestra, mi obra madre con la que yo arranco, es una novela negra, que desafortunadamente, y suena un poco paradójico, es mi primera obra, pero no ha visto la luz, ¿no? Pero bueno, sin embargo, se presentan algunas situaciones y pues me invitan a que esta obra fuera para jóvenes, para un target en particular, ¿no? Ustedes saben, las editoriales en este sentido, pues van a trabajar de acuerdo a fines en particular, fines en específico. Y entonces dije, bueno, podría ser, hicimos adecuaciones y quedó bastante bien. Pues después del dictamen del consejo gustó, y pues ya lo demás es el proceso que muchos de los que hemos publicado conocemos, ¿no? Distinto a la autopublicación, ¿no? Que es prácticamente imprimir por tu cuenta y hacer tus revisiones y demás. Es, en ese caso, pues los procesos propios de la publicación tradicional. Bien, les comentaba ayer, porque va a ser importante, que esta obra como tal forma parte de una saga, son 3 obras. Esta primera, Lo has visto, la segunda se llama Búsqueda y Captura, y la tercera se llama Recompensa. Cada una de ellas está formada por 3 partes. Esta primera, como ya les decía yo, Tristán es un chico de 14 años que por alguna razón aún no explicada,
pues adquiere la condición de la invisibilidad, ¿no? Y esa es la premisa general, la premisa que nos va a motivar a toda la obra, ¿no? Y sin embargo, y también quiero ser muy claro, esta condición no es algo que él pueda manejar a capricho o que al final, como muchas novelas de corte, digamos, muy clásico o rosita, por llamarle de algún modo, recupera su condición normal y vivieron felices, ¿no? Entonces, pues si no, evidentemente la saga tendría como que haber terminado en una sola obra. Entonces, esta primera, les digo, está conformada por 3 partes y van dedicadas al sentimiento propio de haberse convertido invisible y no saberlo explicar. Entonces, la primera parte, les decía yo, que es cuando Tristán todavía tiene su condición normal, se llama normal. La segunda parte, que es cuando él ya adquiere la invisibilidad y empieza a experimentarla, empieza como a adecuarse un poco, a adaptarse, porque finalmente como personas tenemos esa cualidad. Esa segunda parte se llama anormal. Por último, cuando él ya se encuentra fuera de casa, cuando él ya empieza a experimentar situaciones dentro del nudo de la novela que lo hacen vivir experiencias que no requería un joven de su edad, esa parte se llama paranormal, ¿no? Y en cada una de ellas, de acuerdo al ritmo en el que va narrado, también tienen partes, ¿no? La primera parte que les decía se llama normal, se titula Segundos, Minutos y Horas, que es de acuerdo al ritmo que se va narrando la obra. La segunda parte, que es anormal, se llama días y semanas. Y la última parte, que se llama paranormal, se llama meses y años. Lo mismo vamos a ver, por ejemplo, en la segunda obra, que se llama Búsqueda de Captura. Esta va a dar prioridad a los sentidos. La primera parte es vista, la segunda tacto y la tercera oído. Dentro de vista, la primera parte se va a enfocar al título del eco, aunque parece un poco extraño, pero cuando hablemos de esta obra entenderemos por qué. La segunda parte, que es la fuerte del libro, y la tercera, obviamente, en el desenlace, la de tacto se llama reverberación, y la última, la destinada a oído, se llama resonancia. Entonces, por ahí vamos viendo la tendencia. Y bueno, recompensa tiene, que es la tercera parte, tiene también su propia naturaleza. Vamos a comenzar entonces. Yo quisiera compartirles un poquito de la obra en cuanto a obra terminada, a producto, para que ustedes conozcan cómo está narrada, cuál es el ritmo, para que perciban parte de la esencia de la misma. Pero quiero comenzar antes de ello con una frase del argentino Jorge Luis Borges, que dice que de todos los instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro, porque todos los demás son extensiones de su cuerpo, pero el libro es una extensión de la imaginación y de la memoria. Con esto entonces me gustaría comenzar con las lecturas que tenía pensadas para el día de hoy. Van a ser 3 capítulos muy breves. Les digo que cada parte tiene 10 capítulos, son muy breves, de una cuartilla y media los más largos, pero pues evidentemente el formato es pequeñito. Y voy a leerles una parte, un capítulo de cada una de las partes. En la parte primera, quiero leerles la premisa, el momento en el que es invisible, y lo voy a dejar hasta donde termine el capítulo porque después viene la reacción. Estoy hablando del capítulo 4, que se llama Contraataque, después de que él ha peleado con su madre, y entonces él pasa una noche fatal. Esa noche tiene escalofríos, tiene temperaturas, tiene vómitos, se siente extraño, y entonces esto es lo que ocurre en esta parte. Dice: se despertó repentinamente con los sonidos que logró identificar. Adivinó que seguramente Santa, antes de bajar a la cocina, iría a verlo a su recámara. Ya le parecía escucharla siendo la que cedía, la que se tragaba el orgullo. La conocía perfectamente. Le faltaba carácter cuando de poner mano dura se trataba. No le voy a dar el gusto de despertarme y hacerla creer que me está haciendo un favor, pensó con el ánimo renovado para continuar peleando. Tal como predijo, el sonido nítido de los pasos de su madre acercándose a su espacio personal se hicieron claros e inconfundibles. Podía incluso saber que llevaba una sonrisa dibujada en el rostro. Odiaba esa imagen. El estómago se le hacía un nudo esperando la llegada de la intrusa. Su mayor coraje, su mayor coraje ya no estaba en la bofetada que había recibido la noche anterior, sino en que ella lo ignoró. Unos pasos sonaron detrás de su puerta.
Tristán aflojó la tensa mandíbula y un destello eléctrico le cruzó desde los ojos hasta el estómago. ¡Carajo, estoy desnudo! Había tenido tanta fiebre que se durmió sin pijama. El primer impulso fue pararse de un salto para echar el seguro de la puerta. En una milésima de segundo, la sorpresa lo invadió por completo. Ya no percibía ninguno de los varios malestares que lo azotaron en la madrugada. El sonido de 2 golpes detrás de su puerta lo regresaron de inmediato a la realidad. Santa cambió de parecer y prefirió no entrar sin avisar. Su contraataque cambió. Tristán, ¿estás despierto? Preguntó la cándida voz de su madre detrás de la puerta. Ni siquiera voy a contestar, pensó mientras dejó pasar 3 valiosos segundos. Tarde para contestar, sabía que su madre estaba a punto de entrar. 2 golpes más sonaron detrás de la puerta. Observó en dirección al rincón contrario de la recámara y decidió que se sentaría frente a la computadora simulando estar leyendo algo. Sí, eso debe funcionar. Con la punta del pie y sin dejar de vigilar la puerta, recogió una de las esquinas de la colcha, se envolvió parcialmente y en un desesperado intento por llegar de un solo movimiento al escritorio, dio un largo paso veloz, con tan mala suerte que se olvidó de los faldones interiores de las cobijas que seguían aprisionados entre la base de la cama y el colchón. Todo sucedió demasiado rápido. Tristán cayó desnudo un paso más allá del cesto de la ropa sucia, las cobijas estaban en el suelo y la puerta se abrió de par en par. La esbelta figura de Santa se detuvo en el umbral. Los pequeños y cerúleos ojos repasaron la recámara. Tristán, de pie, trataba de cubrirse las partes nobles con ambas manos. Santa lo pasó por alto, ignorándolo. Así que el hambre hace poderosos milagros, joven caballero. Seguro mi sazón ya no te hará pensar lo mismo de mí, comentó su madre dando un par de pasos en su dirección. Tristán estaba con la vergüenza arremolinada en su escuálido y vulnerable ser. Todo le había salido mal, y aún así lanzó su peor mirada acompañada de un severo rictus de reprobación. La recién llegada se acercó 2 pasos más, mientras que la desnudez de Tristán ya no le permitía sostener su soberbia. Con lo poco que le quedaba de dignidad, reconoció que necesitaba ser consolado y se convenció de que deseaba terminar con la rencilla en ese momento. Santa lo pasó de largo, se adelantó escasamente 1 metro más, abrió las cortinas, cerró un segundo los ojos y dejó que los cálidos rayos del sol le acariciaran suavemente el mentón, las mejillas, la frente. Quitó el seguro de la ventana de guillotina y la levantó solo a la mitad. Algo tenemos que hacer con este olor a pies, dijo al tiempo que recogía del suelo los calcetines colocándolos dentro del cesto. Luego regresó sobre sus pasos y salió de la habitación, cerrando tras de sí la puerta. Silencio. Eso fue todo. No cruzaron palabra. El enfado subía en espiral por el rostro de Tristán, que enrojeció con la frustración contenida. Su madre le había hecho creer en una tregua que en el último momento anuló. Pasó de él, desnudo, endeble y absurdamente de pie en el medio de la habitación. Y bueno, evidentemente esto ocurre porque, aunque Tristán se encuentra en la habitación, pues no lo puede ver su madre. Ni siquiera él sabe que no es visible. Esa parte vendrá en el capítulo siguiente. Entonces, esto corresponde a la primera parte, a normal, que es después de la pelea que han sostenido Santa y él. Y pues bueno, el resto tendremos que irlo desentrañando poco a poco durante la lectura. El segundo capítulo que quisiera yo leerles, que forma parte de la segunda parte o del segundo, la segunda división del libro. Sí, regálame un segundo. Se llama Sin rencores, profesor. Y les voy a, aunque tengo otros capítulos que son quizás de acción más movida, este en particular lo elegí y voy a explicarles por qué hablé un poquito de este libro, del Fuego de la Vida. Resulta, no sé en realidad cuántos escritores mantengan esta, llamémosle afición o vicio. Cada uno de nosotros al escribir tenemos nuestros propios ritos, ¿no? Tenemos incluso maneras de operar que nos hacen sentir cómodos. Digo, si pensamos en algunos escritores famosos, pues hay algunos de ellos que pueden concatenar sus obras. En el caso personal, les quiero comentar que este primer libro, que es con otra editorial, el personaje principal de toda esta obra es un chico que se llama Toño, ¿no?
Y yo tuve una experiencia no muy grata con esta obra en particular, que además es una obra en coautoría. Terminó mal el asunto, como que no logramos cuajar al final. Y entonces decidimos que lo mejor sería dejar la obra hasta la edición que se terminó y pues poner el punto final, ¿no? Sin embargo, fueron tantas horas dedicadas a los personajes, al desarrollo, vamos, a todo este trabajo, que yo quedé todavía como enganchado con Toño. Y cuando yo escribí Lo has visto, decidí a manera de homenaje porque le quedé a deber traerlo a mi obra, pero lo traigo como un personaje incidental. Es decir, ya no es Toño el chico de 18 años que empieza a, porque en la obra él tiene muchas experiencias de acuerdo a la edad, ya no es ese chico juvenil que tenía ciertas actividades propias de su edad. Ya en esta obra ya se llama Antonio Flores, es profesor de literatura de preparatoria, es profesor de Tristán, y en cierta parte de la obra, no hablo de él más que en 2 capítulos, en esta obra, en la siguiente parte, en 3 capítulos sale nombrado. Tristán le tiene mucho rencor porque cuando Tristán antes de convertirse en invisible, empieza de rebelde y pues el profesor se encuentra a su mamá en el súper y le da aviso de eso. Entonces, pues Tristán lo siente personal y lo detesta. Entonces, cuando se vuelve invisible, cuando empieza a agarrar confianza a esta condición de empezar a salir y demás, lo visita en su casa para hacerle alguna maldad. Él quería pues echarle a perder el trabajo, pero pues el profesor Antonio Flores está enfermo y ahorita les leo esta parte de la obra. Y pues bueno, es la parte que quería comentarles porque tengo por ahí lectores que ya adquirieron y leyeron ambas obras y creo que es la primera vez que menciono esto, no se lo había dicho a nadie más que a mi community manager, que es quien fue mi lector alfa. Es la única persona que sabía que los libros de cierto modo se relacionan por un personaje en común, ¿no? Entonces, quienes ya leyeron ambas, entonces podrán dar cuenta de este efecto. Entonces, vamos a leer este capítulo 18, se llama Sin rencores, profesor. Comienza. Y en otras noticias, esta tarde el Congreso ha aprobado la iniciativa del proyecto de ley que regularía el uso de datos personales mediante un chip informático, cuyo costo aún no se establece. Pero según fuentes oficiales, importaría de la empresa europea. El libro tiene más de 2 años que se entregó y es gracioso hasta cierto punto, si se me permite la expresión, porque estoy hablando de algunos chips de información y cuando empezó este asunto de la pandemia, que la gente empezó a sacar ¿cómo llamarles? No sé si sería rumores, pero sus teorías conspirafóbicas o conspiratorias hablaron de un chip 5G. Entonces, cuando yo leo esta parte, me da un poco de gracia pensar, o me hace gracia pensar que, pues de repente, cuando escribes y empiezas a echar a volar la imaginación, no dimensionas en qué lapso de tiempo pueden las cosas ocurrir. Es decir, sí piensas que en algún momento ocurrirán, pero no sabes cuándo, ¿no? Entonces, esta parte me hace un poquito de gracia. Dice, recostado en el sillón, Antonio Flores dormitaba con el televisor encendido. A su lado había una mesilla con un vaso a medio beber y un batallón de medicamentos de multicolorida apariencia. También yo estaría muerto de aburrimiento escuchando esa basura, intentando dar las noticias, dijo Tristán en un murmullo parado detrás del sillón y sosteniendo la receta que observó del profesor. Visto por el espejo de la sala parecía una hoja suspendida a 1 metro del suelo. ¿Artritis reumatoide? Subió las escaleras, adivinó la recámara del profesor y se metió. Esculcó en la habitación a gusto, revolvió documentos, sacó toda la ropa y la regó sobre el piso. Fue al baño, dejó los grifos abiertos, visitó la otra habitación, una mezcla de vestidor y estudio. Se acercó al escritorio, encontró las llaves del auto, las escondió dentro del bolsillo de un saco colgado que por su apariencia tenía años sin ser usado. Antes de retirarse, observó en un costado del escritorio un portafolios, sospechó sobre su contenido y tomó el pequeño maletín. ¡Bingo!, dijo un poco alto, pero sin preocuparle en realidad.
Encendió la computadora del profesor y le dedicó cerca de media hora para echar un vistazo entre carpetas, documentos de trabajo y fotos. ¡Qué decepción! Esperaba encontrar información reveladora, algo oscuro, vergonzoso que pudiera utilizar para chantajearlo. Empleando lo aprendido en la clase de informática, realizó un formateo general del equipo. ¿Desea formatear su PC a valores de fábrica? Pero por supuesto, clic. Elija una opción, conservar mis archivos, quitar todo. ¿Qué dilema? ¿Intentaré con quitar todo? No, no me dejaré llevar por viejos sentimentalismos. Empecemos de cero, clic. Sin remordimientos o dudas, eliminó todo archivo existente en el equipo y con ello la evidencia y herramientas de trabajo de por lo menos una década. Sí, eso me complace. Ya no siento que estemos en deuda. Guardó la laptop y volvió a colocarla en el mismo sitio. Bajó los escalones de vuelta a la planta baja. Del último momento decidió no ocultar el sonido de sus huellas. En los últimos escalones se intensificaron sus pisadas y el convaleciente profesor se despertó sin lograr incorporarse completamente. El dolor lo doblaba por la mitad. Tristán vio en él una mirada confundida. Con descaro se colocó al lado de la mesilla de los medicamentos, tomó los estudios y la receta y los hizo volar por los aires. El profesor no daba crédito a lo que observaba. Acto seguido, tomó 2 de los frascos, los abrió y vació el contenido a los pies del espantado Antonio Flores, quien por un rugido entrecortado de fiera malherida luchó por provocarse el menor dolor posible al moverse, pero sobre todo por no perder la cordura. El cerebro le trabajaba a toda velocidad en un afán de encontrar lógica a aquello. Divertido con la escena, Tristán se dio vuelta y permaneció en pie un par de segundos. Luego enfiló hacia la puerta principal. Tomó el picaporte, lo giró. A sus espaldas, los sonidos que producía la garganta del profesor le aseguraban que el terror que justo en ese momento experimentaba lo podía haber obligado a ensuciar la ropa interior. Sonrió sin querer voltear el rostro y salió dejando la puerta descaradamente afuera. Esa es una parte les decía yo, de la segunda parte del libro. La primera era normal, la segunda anormal, cuando él ya empieza pues a considerarse hasta cierto punto confiado con esta condición que ha adquirido, pero sin dejar de saber todo el tiempo que le permite hacer cosas que en un estado normal no. Entonces, ya en esta hemos avanzado hacia la segunda parte del libro. Y en la última parte que dijimos que se llama paranormal, ya en esta es, digamos que toda la travesía de Tristán en su andar como un ente invisible, pero no solo eso, sino que decíamos el día de ayer, sí, es un ente invisible, sin embargo, empieza a experimentar muchos obstáculos, ¿no? Porque pues ustedes intenten caminar descalzos y se van a escuchar perfectamente. E incluso nos ha ocurrido que te descubres de pronto respirando demasiado fuerte y dices, ay, estoy como jadeando, ¿no? Vamos, todas esas cosas se las experimenta sin escucharse, entonces sí le provoca que la gente se espante y esté alerta. Voy a leerles la última parte, bueno, no la última parte del libro, sino un capítulo más que es de su expedición los primeros días cuando huye de casa y que decide que era muy buen momento para a lo mejor adentrarse en las entrañas de un supermercado. Esto se encuentra en la tercera parte del libro. Este capítulo, que es el 25º, se llama Del Tingo al Tango, bitácora del centro comercial. No sé, Luis, si me pudiera hacer el favor de comentarme con qué tiempo contamos. Sí, Tonatiu, tenemos 5 minutos. Híjole, entonces, solamente voy a leer la última parte, o mejor se los voy a contar rapidísimo, porque si no nos vamos a quedar picados. En esta parte, Tristán, que ya huye de su casa, la primera noche la pasa en la calle porque no sabe qué hacer en esa condición, porque como ya les había comentado, pues él se encuentra desnudo. Entonces, de repente, pues en los primeros días dice, pues al centro comercial, y se lanza al centro comercial para poder permanecer allí, pero ya les decía yo, ¿no? O sea, la idea de quedarse en el centro comercial es hasta cierto punto, pues atrae, ¿no? Se antoja bastante porque pues te permite pensar en todo lo que podrías hacer siendo dueño de todos los productos que hay en el interior. Y entonces, pues él pensaba en pues tomar cosas y demás, hasta que se da cuenta que es imposible. O sea, qué rarísimo que se viera que alguien trae un aparato de videojuegos, para no mencionar marcas, pues obviamente pues iba a ser visible, ¿no?
Y entonces dice, bueno, la comida va a ser sencilla, sin embargo, él no cuenta con que el centro comercial de noche es vigilado también, y hay 3 guaruras que están dando rondín por el centro comercial, y la primera noche él se recuesta en una de estas camas que están para mostrador, como le llaman, de exhibición, se tapa ya muy cansado, y de repente le escucha el sonido del radio de intercomunicación entre los guardias, y ve a un guardia parado frente a él con los ojos desorbitados, ¿no? Abiertos de par en par. Se oye que le habla uno de los guardias al otro, porque pues deja de contestar durante algunos minutos y le dice, Manzanares, ¿está bien? ¿Copias? Y le dice, es que estoy viendo algo extraño, porque lo que desde perspectiva del guardia observa, y se describe en el libro, es el colchón sumido, una cobija abultada y unos sonidos. Les comentaba ayer, el problema de Tristán es que ronca. Entonces tiene que levantar despavorido y lo único que ve el guardia es una cobija volar, se cae de espaldas, por eso no puede incluso contraatacar y sale corriendo, más escucha el palmetear. Y a partir de ahí entonces tiene que pasar porque ya empiezan a hacer rondín más seguido los guardias y tiene que buscar lugares donde dormir. De repente estos exhibidores de ropa circulares, tira al centro ropa y ahí se recuesta, duerme de día cuando hay gente en el supermercado, para en la noche pues nada más ir como un poquito escondido para que no lo perciban las cámaras de vigilancia, coger alguna fruta, algo que no pudiera observarse y fuera normal. Entonces pues se da cuenta que ni siquiera eso fue una buena idea. Pero bueno, básicamente esto es lo que yo quería que pues percibieran un poquito la esencia de la obra en cuanto al ritmo, en cuanto a cómo está narrada, en cuanto a cómo se soltó la pluma para poder atraer y enganchar al público. Es bien padre porque este libro en un principio había, se había pensado una obra larga, sí involucraba parte de la segunda obra, pero cuando empezaron a leerlo, la gente empezó a pedir más, ¿no? Y entonces me acordé de este político escocés, digo, sigue vivo, tiene 31 años, se llama Paul, Paul Sweeney, Paul Sweeney, que él dice que tú sabes que has leído un buen libro, un libro que te ha agradado, cuando cierra la tapa, después de haber leído la última página, y sientes como si hubieras perdido un amigo. Y a mí me pasó, por eso les decía ayer que las 3 obras tienen de manera obligada un epílogo, porque al terminar la última página, la última palabra de cualquiera de los 3 libros, no te puedes quedar con ello. Entonces les agregué un epílogo para dar como pues esa satisfacción, decir, bueno, sí pierdo una parte pero terminamos con un cierre temporal que te deja un poquito más tranquilo. Entonces, bueno, yo espero que esta obra llame la atención, que en algún momento se interesen por ella. Finalmente, pues bueno, todos los libros nos dejan mucho. Yo he estado viendo toda la serie de presentaciones que la primera feria virtual del libro ha tenido y me ha encantado. E indudablemente cada que escucha a los participantes, pienso de inmediato en esta frase de Cervantes que dice que en algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle sentido a la existencia. Espero que en algún momento suceda con Lo has visto y con lo que sigue. Quiero agradecerles nuevamente por acompañarme en este momento, por escucharme para que conozcan un poco de cómo está conformada la obra y evidentemente también a los organizadores. Muchas gracias, Luis, por el espacio y pues aquí estoy para lo que se ofrezca y siempre agradecido con ustedes. Muchas gracias, Tonatiuh, por tu participación. Aquí nos quedan un par de minutos para poderte compartir algunos de los comentarios. Azucena te comenta, interesante participación, estimado Tona. Éxito y bendiciones. Y todos los participantes en esta feria virtual del libro. Saludos Amigo, desde no, pues ya sabes Xalapa, que te quiero. Veracruz. Katy comparte una frase de Jorge Luis Borges. De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Excelente apertura, estimado maestro. Muchas Katy. gracias. Ani Valderas comenta, un gusto el estar escuchándote, amigo. Éxito. Muchas gracias, amiga evaluadora Ani, te quiero muchísimo. Berloa Capat te comenta, saludos, te mandamos un fuerte abrazo y excelente vibra, amigo. Muchas gracias, Vero. Un abrazo para ti, para Gabo. Katy nuevamente nos comparte una frase de Voltaire en este caso. La escritura es la pintura de la voz. Muy cierto.
Muy cierto, gracias por los aportes. Xochitl, perdón. Yo soy peruano, no sé pronunciar estos nombres. Xochitl, Xochitl. Toda la familia Blancas estamos orgullosos de ti. Y papá, ya espero el próximo libro. No oculta su cara de orgullo. Besos. Un bien, familiar gracias. tuyo, Donatiu. Bueno, Donatiu, ya se nos acaba el tiempo. Si gustas cerrar con alguna despedida o algo que quisieras agregar. Claro que sí, primeramente y reiterando, agradecido con todos ustedes, porque nada de esto surgiría sino por el interés de mantener este contacto, aunque sea a la distancia. Todo lo que se desarrolla no surge de mí para mí, sino para ustedes. Es una forma de mantenernos vigentes y mantenernos en contacto. Quiero agradecerles y también comentarles que el día domingo tenemos entrevista también a través de la primera Feria Virtual del Libro. Va a ser un gusto enorme que nos acompañen y allí, pues bueno, de acuerdo a la dinámica que se desarrolle, podemos estar interactuando o respondiendo algunas preguntas que se pudieran hacer llegar. No sé cómo sería, pero por favor, sí les comento si quieren acompañarme, para mí sería un gran honor y me sentiré complacido. Muchas gracias a todos. Gracias, Donatiu. Hasta Salimos de luego. transmisión. Hasta luego.